Cardoso desafiou-nos de um modo muito explícito para nós pensarmos os contextos periféricos e para procurarmos abraçar uma maior diversidade cultural. Temos a Ana no centro da primeira fotografia. Ao lado da Ana temos a Rita Montezuma, que no próximo ano irá dar um passo ainda mais além, colocando a questão do habitat negro e do habitat indígena no centro do debate morfológico. Vivemos tempos absolutamente entusiasmantes no seio da nossa rede lusófona. O Issoufo Hispânico e, em particular, a nossa primeira convidada, a Ana Portalas, organizaram a Conferência do Issoufo Hispânico em outubro passado, em Valência, sobre o tema Formas Urbanas Diversas para Espaços de Recomposição. E, por fim, bem mais recentemente, em maio deste ano, a Rede Turca reuniu-se em Trabzon, este grupo incrível, que vem na figura de baixo, para debater como nos movemos, em termos teóricos, metodológicos, entre o organismo e o habitat. Se podemos ver estas três redes como estruturas bastante dinâmicas no que é o Issoufo atualmente, importa também sublinhar aquelas que estão a nascer e a dar os primeiros passos. Nós estivemos em Turim, o Issoufo esteve em Turim na semana passada, e tivemos uma reunião dedicada especificamente aos pequenos bebês, podemos chamar assim, aos quais temos que dar bastante atenção e os quais certamente dentro de alguns anos terão uma importância tão central como têm estas redes que vos estou a apresentar. A primeira destas redes que fez a sua apresentação nesta reunião do Issoufo foi a Rede Árabe, uma iniciativa extremamente ambiciosa em termos de países potencialmente envolvidos, só comparável com o Issoufo Hispânico. É uma iniciativa que parte do Egito e que para nós tem uma importância fundamental por nascer em África, assim como a quinta rede que apanha a parte do sudeste africano. Outra parte do planeta que, como a África, não esteve tão presente no Issoufo como nós desejaríamos que tivesse estado ao longo destas 3 décadas, é o subcontinente indiano. E por isso é também com grande prazer que temos visto a rede indiana a dar os seus primeiros passos. Depois, num contexto um pouco diferente, temos também a rede norte-americana, já com um lastro forte. Basta dizer que o nascimento desta rede foi impulsionado por 2 antigos presidentes do Issoufo, Michael Conzen e a Wendy McClure, e a rede de Oceania, que tem também já um passado. Nós já tivemos uma conferência em Brisbane em 2013 e ao longo dos anos temos tido sempre a participação de investigadores da Austrália e da Nova Zelândia. Ao mesmo tempo que estas redes foram emergindo a um ritmo cada vez mais forte, é também expectável que surjam ideias de colaboração entre redes, entre uma ou mais redes. A primeira destas colaborações deu-se há cerca de 10 anos atrás, teve a materialização num congresso em Artimino. A imagem que vemos deste lado do slide é a dos proceedings que foram editados por outra das nossas convidadas, a Carmen Dias, em conjunto com o Paulo Carlotti e com o Alessandro Canice. Esta tentativa de aproximação, tentativa de organização de alguns eventos comuns, está também a acontecer no Médio Oriente, através de aproximações entre a rede turca mais consolidada e a rede
cipriota e a rede iraniana e a rede árabe que há pouco vos falava. E é isso que também está a acontecer entre o PNUD e o ISUF hispânico. E é por isso que hoje estamos aqui, já estivemos algumas vezes no passado e estou certo que no futuro próximo continuaremos a desenvolver esta aproximação. Algum tempo atrás, o Javier Monclús lançou um livro, primeiro em espanhol e agora futuramente sairá em inglês, em que ele nos pergunta o que há de novo. A pergunta aqui não era propriamente para esta audiência alargada, era mais para um conjunto muito bem escolhido de urbanistas, mas apeteceu-me terminar esta pequena apresentação dos meus convidados, recuperando a capa do livro do Javier e perguntando-lhes a eles o que há de novo na rede hispânica. E por isso, agora, durante os próximos minutos, nós iremos ter primeiro a Ana Portales, de Valência. A Ana organizou, em conjunto com colegas da sua universidade, organizou o ISUF de 2017, um dos maiores ISUFs que nós já fizemos, e organizou no ano passado o ISUF hispânico. Depois, esta colaboração íntima faz com que tenhamos estes sinais. Então começamos pelo Javier, depois a Ana, depois o Carlos e depois a Carmen. Agradeço-vos a todos terem aceito o nosso convite para estar aqui hoje e, sem mais demoras, até porque o tempo é relativamente curto, convido-vos nesta sequência a partilharem connosco as vossas visões. Obrigado. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer o convite, felicitar a toda a equipa detrás deste congresso de PNUD. Agradeço também esse espaço para explorar as sinergias com ISUF-H. E agora, para não cometer um crime linguístico, com o meu portunhol, peço a vossa paciência e também a vossa compreensão para continuar en español. Dicho esto, y más sincera enhorabuena, yo creo que hay un espíritu de colaboración, me parece que es lo más importante, que hay un espíritu de colaboración que compartimos plenamente. Comentaba ahora Víctor, que hemos cultivado en otros encuentros, en este caso en Valencia, en Zaragoza, en Barcelona, en ciudades españolas, en Madrid. Hemos puesto en común una serie de metodologías, de desafíos, de visiones, y por eso me parece que es una ocasión importante estar aquí en Oporto, porque en este lugar vemos una ocasión privilegiada para debatir sobre el papel y el potencial que nos parece muy importante, el potencial de las redes hispanas y lusas, hispano-lusas dentro del marco del ISUF global, que a veces se llama ISUF internacional, pero nos parece que también es internacional el PNUD y es internacional ISUF-H, el ISUF global, ISUF en inglés, simplemente, ¿no? Desde nuestra visión siempre hemos defendido una perspectiva, digamos, iberoamericana. Pues hay muchos términos, usos hispanos, pero iberoamericana. Pensamos que define bien una cierta perspectiva y este encuentro demuestra, yo creo que hay energía, espíritu de colaboración y ambición para plantearse encuentros, impulsar algo de mayor alcance, ¿no? La pregunta que nos lanza Víctor, la sorpresa, porque no sabíamos hasta hace poco, está bien para centrar las cosas. ¿Qué hay de nuevo? No podía ser más pertinente, nos parece muy pertinente para lanzar una hoja de ruta. Yo en este libro
el punto de partida era un ejercicio de imaginación, de conversar con autores, pensadores urbanos, urbanistas, mentes brillantes y preguntarles cosas, hacerles preguntas, imaginarnos cuál sería su respuesta. Nos parece siempre, es interesante, si queremos saber lo que hay de nuevo, hay que saber lo que no es tan nuevo y hay que aprender, decía Bruno Latour, a retroceder para mirar con visión retrospectiva y prospectiva. Si no, es muy difícil saber qué hay de nuevo si no sabemos lo que hay. Y hay además un factor que es de amnesia histórica, especialmente en la cultura arquitectónico-urbanística, se olvida muchas veces deliberadamente, a veces no se citan los precedentes, no se tienen en cuenta. Entonces, hay que ver qué hay de nuevo y qué no hay de tan nuevo. Simplemente aquí me parece que es importante decir que una cosa bastante obvia es que hay, en los últimos años, pues hay avances en el campo de la morfología urbana, en la discusión académica, en la discusión profesional. Si queremos combatir esta cierta amnesia histórica, nos parece que es interesante por lo menos cruzar visiones de generaciones diferentes, sin irnos muy atrás, las últimas generaciones, porque el objetivo de estas reflexiones es fundamentalmente reivindicar la riqueza de la cultura urbanística internacional, la cultura urbanística del sur de Europa, la cultura urbanística ibérica y iberoamericana, el saber urbano acumulado, que dice Bernardo Secchi. Y bueno, para hacer este ejercicio también de preguntar a algunos pensadores urbanos cómo verían la morfología urbana hoy, nos parece que dentro de los muchos autores interesantes, muchas mentes brillantes de las últimas generaciones de urbanistas, digamos, desde mediados del siglo XX, de los años 50 para aquí, acá hay algunas figuras, pues destacan algunas más próximas, con algunas hemos conversado directamente, otras virtualmente, porque han fallecido, porque no hemos tenido ocasión. Estas tres que están señaladas aquí, he tenido ocasión de conversar bastante. Manuel de Solá Morales, Horacio Capel, Nuno Portas. Bueno, un ejercicio. Ahora simplemente, claro, se puede explicar qué responderían, si le hiciéramos esta pregunta, qué hay de nuevo en el campo de la morfología urbana, qué hay de vigente, qué hay de útil, qué hay de interesante, hasta qué punto es relevante o no tanto. Entonces, bueno, yo elegía tres figuras. Manuel de Solá Morales, si no se conoce, pues es un arquitecto urbanista español que hizo de la atención a la forma urbana una contribución muy importante. Hay muchas cosas que se explican por ahí, explican en el libro, explican en otras cosas. Horacio Capel, en paralelo prácticamente, Manuel de Solá Morales nació en 39, Horacio Capel 41, es un geógrafo urbano, tiene una obra monumental sobre morfología urbana y que a veces no se tiene tan en cuenta, ¿no? Tercero, por supuesto, no hace falta presentarlo aquí, Nuno Portas, pero con el que también tenemos bastante relación y que, bueno, podemos imaginarnos las respuestas para ver la vigencia de su legado o no, o qué hay de nuevo que hay de vosotros. Entonces, algunas imágenes, simplemente para 7 minutos que me quedan, imaginarnos con unas palabras clave que serían, en primer lugar, Manuel de Solá Morales, urbanismo proyectual, urbanismo cualitativo, proyecto urbano, siempre basado en un conocimiento atento de las formas urbanas. En los años, cuando nosotros éramos estudiantes, era estudiante en Barcelona, Manuel de Solá Morales fundó el Laboratorio de Urbanismo y muchas cosas, y se puede decir que en esos momentos, con distintas visiones,
asientan la emergencia del proyecto urbano y muchas otras cosas, pero basado siempre en esa idea que él llamaba urbanismo urbano, que a muchos no nos gustaba porque es una redundancia un poco que no suena muy bien, pero sí el urbanismo cualitativo, el urbanismo de calidad, basado en una lectura sensible y original de las formas urbanas. Puede poner relación, allí está con Ludovico Quaroni, pero también podría ser con la generación anterior, con José Luis Sert. De muchas maneras se puede explorar su pensamiento y con algunas de sus obras, algunas son las traducciones, hacer conocimiento en el ámbito hispano de lo que se hace en Italia, sobre todo aquí están Ludovico Quaroni, Carlo Imonino, pero también otras aportaciones más originales que están por ahí a la vista. A la luz de esa trayectoria y de sus publicaciones, la respuesta que yo me imagino, pero claro, ya no vive, pero uno podría imaginarse, habiendo reconocido su trayectoria, si le preguntamos qué hay de nuevo en la morfología, yo creo que él, una persona provocadora, respondería con una provocación. Diría, bueno, hay cosas que no son tan útiles si sirven para mejorar la ciudad y el urbanismo de calidad, nos interesa la morfología. Si sirven para describir, no tanto. Yo creo que esa sería su opinión, dicho así, mi interpretación. Pero puedo imaginar algo así, ¿no? Y de todas maneras, la segunda cuestión, yo me imagino que él sería bastante autocrítico respecto a lo que en su momento, él ya lo dice en alguna revisión de sus libros, de este libro, Formas de crecimiento urbano, importante, que era la Biblia para nosotros, en el momento que era una religión, la forma urbana, cuando los estudiantes de los años 70, él luego lo revisa y dice, bueno, demasiado estructuralista, un poco hay simplismo, o sea, era autocrítico, ¿no? Y sin embargo, yo creo que reconocería los avances en la representación sistemática de las formas urbanas, cosa que entonces pues, no se hacía. Se dibujaban las formas urbanas, vamos a lápiz, generalmente dibujamos las parcelas, el descubrimiento del parcelario. El descubrimiento del parcelario, entonces, hasta entonces, casi en poco tiempo, todos teníamos que dibujar parcelas, ¿no? Bien, así de rápidamente podemos pasar a la segunda figura. Horacio Capel, ¿qué diría? Geógrafo contemporáneo de Solá Morales, estaba en Barcelona también, pero geógrafo urbano, ¿no? Desde una perspectiva, que yo creo que son las dos perspectivas dominantes en el ámbito del SUF. International Seminal Urban Forum se forma en la tradición italiana, procesos, tipología, etcétera, tradición más anglosajona, esa de Cousen y geógrafo. Aquí podemos ver dos personas, una de la tradición urbanística, arquitectónico-urbanística, y otra de la tradición geográfica. Claro, aquí yo creo que hay, a veces no ha tenido, yo creo que ese reconocimiento, yo creo que su impacto ha sido indiscutible y además ha sido un impacto no solo en España, en Latinoamérica, las redes, geocrítica. Dirige, no sé, decenas de tesis doctorales, autor de 20 libros y de una obra bastante monumental, un análisis bastante pionero que, a diferencia de la tradición más arquitectónica, lo que hacía era ponerlo en relación con los procesos económicos, socioculturales y políticos y los agentes que definen las formas urbanas. Dicho así rápidamente, con un rigor analítico que se demuestra en sus publicaciones Capitalismo y Morfología Urbana en España, es un clásico que tiene 50 años, 1975, reeditado muchas veces, ¿no? Pero luego, tiene visiones críticas, Barcelona, etc. Y esta trilogía, que es la morfología de las ciudades. Bueno, se analiza morfología, que a veces pues se pasa por encima porque ya lo que hay de nuevo pues se olvida de lo anterior. Me parece que es muy importante, tener muy en cuenta además su labor como constructor de puentes con el mundo latinoamericano también, ¿no? Impulsor de varias redes, etc. Y así muy rápidamente nos podemos imaginar qué diría Nuno Portas, su trayectoria, no la vamos a contar aquí, pero también por una serie de circunstancias coincidido desde mucho tiempo, él desde los años 60 y 70 es un personaje en los pequeños congresos que se organizaban entre España y Portugal,
tenía este interés. En el año 67, 1967, se encuentra con Aldo Rossi en un pequeño encuentro en Tarragona. 2 años antes había publicado Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad. 2 años después, 69, publica La ciudad como arquitectura. Bueno, un viaje intelectual, que hay una interpretación que hace Víctor Oliveira y Costa y Federico de Holanda en este libro, que me parece interesante, muy reciente. Dice que fue desde la investigación tipológica a la vivienda colectiva, collective housing, al análisis de la ciudad. También tengo esa visión y me parece que es muy clara, ¿no? Está muy metido en la vivienda. Ayer comentábamos, cuando era secretario de Estado, la vivienda, la sal, etcétera, y luego evoluciona. En fin, todo un recorrido muy interesante y yo creo que ponerlo en diálogo con las otras personas. Él conocía mucho a Sola Morales, algo a Horacio Capel, podíamos poner en diálogo los tres, ahora no hay tiempo, pero es muy... me lo imagino bien. Yo creo que hay un debate sobre la aplicación del legado, de la herencia de este saber urbano, que en el caso de Nuno Porta está más vinculado a un proyecto urbano de carácter más estratégico y bueno, sí, yo creo que lo que me imagino, si le preguntáramos a Nuno ahora, pues yo creo que sobre todo se celebraría este encuentro para un poco seguir en la línea que había iniciado mucho tiempo antes, para enriquecer con mucha lucidez una conversación que empieza hace 50 años. Y, bueno, simplemente, subrayar que hay algunas cosas que son de los años 60-70 en Barcelona, que muestran ese interés a raíz de este libro, Ciudad como arquitectura, en un periodo de su vida, ¿no? Y esta exposición monumental que se hizo hace unos años aquí, que tuve la ocasión de ver, habla del ser urbano, explica muy bien toda su trayectoria y cómo hay momentos en los que va saltando de escala y, sobre todo, esta recopilación de ensayos. El título me parece muy significativo, Los tempos das formas, ¿no? O sea, formas y tiempo, formas y procesos, tiempos de las formas, con un conocimiento profundo y que, para acabar, me gustaría volver a esa... Bueno, hay muchas ideas del iberismo y transiberismo en la expresión de Saramago, que es ese espíritu que define nuestra misión aquí, que es el objetivo que Víctor ahora recordaba, como objetivo de este encuentro, de profundizar la relación, y Suf H. Penum, explorando proximidades y diferencias en distintos ámbitos y continentes. Solo decir que esa ambición, si queremos ver lo que hay de nuevo, mirar un poco atrás viene bien, es importante, tiene raíces profundas, como las de la elaboración de este capítulo del Atlas que hicimos hace ahora 30 años, histórico de ciudades europeas, liderado por Nuno Porta, pero el equipo, por Álvaro Domínguez, geógrafo, Ani Gunzer y Rui Tavares, este equilibrio de una visión más de arquitecto urbanista, una visión más de geógrafo, una visión más de historiador, de procesos, etc. Parece que el caso del capítulo de Porto ejemplifica muy bien esta visión o esta aspiración a una visión más integradora, que es en la que seguimos. Bueno, yo creo que es el legado que recogemos, como se acaban los 10 minutos, ya cedo la palabra a Ana Portales, que nos va a explicar muchas más cosas. Vale. Sí, Estamos aquí, ¿no? Sí, empiezas ahí. Sí. Buenas tardes. Molto obrigada por la invitación a participar en esta sesión. Bien, lo que les voy a compartir son algunos datos y resultados del último congreso celebrado por la Asociación ISUFH, la red regional de habla española de ISUF,
que tuve la oportunidad de codirigir con el compañero Javier Pérez Igualada y cuyo título era Formas urbanas diversas para espacios en recomposición. Les voy a compartir algunos datos para que vean un poco cuál es la trayectoria, sobre todo en los últimos congresos. Este fue el 8º que se celebró en Valencia en octubre del año pasado. Entonces, como pueden ver, más o menos datos de asistencia, pues más de 200 participantes de 15 países, ¿no? Que lo pueden ver ahí en la imagen. Y bueno, también algún dato que creo que es importante es un poco el equilibrio de la procedencia de la asistencia entre el continente europeo y el continente americano. La trayectoria de ISUFACHE ha seguido una tendencia, digamos, creciente en número de participaciones y también en el equilibrio de la procedencia de las participaciones. Les comparto también, aparte del Congreso de Valencia, los datos de los 2 anteriores congresos, uno celebrado en Santiago de Chile, que como ven, digamos, la participación fue un poquito menor y sí que se veía que el número de participación procedente del continente americano era bastante mayor. Y si pasamos al Congreso de Madrid, que fue el primer congreso presencial después de la pandemia, pues lo que ocurría era al revés, ¿no? Que la participación era mayoritariamente de comunicaciones procedentes de España, ¿no? Entonces, de aquí un poco la conclusión es que, sobre todo en los últimos años, vemos que este congreso se va consolidando con una tendencia creciente y sobre todo con un equilibrio en la participación entre el continente europeo y el continente americano. Bien, el objetivo general de este congreso, lo tienen ahí, fue pues, investigar en torno a la forma urbana desde una perspectiva interdisciplinar, interescalar y con visiones retrospectivas y prospectivas, es decir, una aproximación desde diferentes miradas bastante completa. Bien, el Congreso contaba con 4 días de sesiones, una primera que fue la de bienvenida, con unas actividades más de exposiciones, actividades un poquito más distendidas. Luego los 2 días siguientes fueron ya de sesiones continuas, tanto paralelas como plenarias, y contó con 5 sesiones plenarias, de las cuales 3 fueron conferencias y también cabría destacar 2 mesas redondas. Una de ellas, que pueden ver en la imagen del medio, estaba dedicada, digamos, a una reflexión en torno a las aportaciones y a las relaciones o sinergias con las agendas urbanas. Para eso también contamos con la participación de una representante del Ministerio de Arquitectura y de Agendas Urbanas. Este es un tema que luego llegó un informe que yo luego les voy a explicar. Y por otro lado también hubo una sesión, que es la que ven en la imagen más grande, de reflexiones en torno a la morfología urbana a través de los diferentes congresos de ISUFACHE. Como resultado de este último congreso, básicamente tenemos como 2 documentos. Separamos, por un lado, el libro de resúmenes y el libro de actas. El libro de actas, por supuesto, mucho más completo, con todas las comunicaciones completas, pero hay un libro de resúmenes que, en cierto modo, es mucho más sintético y que, a través de este documento, se permite, digamos, una visión más ágil y panorámica, sobre todo para establecer el balance de los resultados de la investigación. Entonces, en base, sobre todo, al libro de resúmenes, a lo que serían los títulos, los resúmenes, las palabras clave, pues hemos realizado, digamos, una reflexión posterior al Congreso, ¿no? Por un lado, digamos, un análisis de las palabras clave que aquí aparecen, digamos, aquellas que en el libro de resúmenes aparecen con más de 50 citaciones, un poquito clasificadas por diferentes líneas, ¿no? Pero lo que se puede percibir de una manera muy clara y que también es bastante evidente, como, digamos, las palabras urbano,
ciudad, espacio público y morfología, lógicamente son aquellas que están más citadas, ¿no? Pero si hacemos un análisis un poquito más detallado, pues también se puede percibir como hay una tendencia en el interés acerca de los temas sociales, los temas de salud, incluso los temas metodológicos y sobre todo también un poco que muchas de estas comunicaciones aparecen centradas en estudios de casos, ¿vale? Esto es como una primera aproximación a través de lo que serían las palabras clave del libro de resúmenes. Luego, por otro lado, como les he comentado, el ISUFACHE ya tiene, digamos, una cierta trayectoria de colaboración con el Ministerio de Arquitectura y de Agendas Urbanas y en 3 congresos anteriores desarrollados en España nos encargaron que hiciéramos un informe acerca de los resultados del Congreso y su relación con las agendas urbanas y los objetivos estratégicos. Entonces, esto fue un trabajo posterior al Congreso que nos basamos sobre todo en el libro de resúmenes. Entonces, se trataba, como pueden ver aquí, aparecen los 10 objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. Digamos, este tipo de informe tiene un cierto interés porque es una transferencia de información o de investigación que en cierto modo utilizan también para, digamos, las políticas desarrolladas en el Ministerio. Entonces, bueno, pues esta síntesis un poco se basaba en ver hasta qué cierto punto las líneas temáticas y los resúmenes estaban abordando algunos de los objetivos estratégicos que pueden ver en la imagen, que en cierto modo pues, se centran en temas del territorio, en temas del cambio climático, la dispersión, en temas sociales. Entonces, establecimos, bueno, aquí pueden ver las líneas temáticas del congreso que se desarrolló en el último congreso, las líneas urbanas, las líneas temáticas y el número de comunicaciones que se presentaron. En base a esas líneas temáticas, establecimos un estudio de cada una de las comunicaciones que aparecían para ver hasta qué punto tenían relación o habían sido tratados los objetivos estratégicos de la agenda urbana que no tienen en esta tabla, ¿no? Entonces, como conclusión, podríamos decir que hay 4 de los 10 objetivos estratégicos que prácticamente se abordaban en casi todas las líneas temáticas, que como pueden ver son el objetivo estratégico 2, el 3, el 5 y el 6, ¿no? Que hacen referencia, digamos, a la dispersión urbana, al cambio climático, a temas de movilidad y sobre todo a temas sociales, ¿no? Entonces esto lleva un poco a que, en cierto modo, digamos, esta deriva de investigación a través de los congresos está bastante alineada con los objetivos estratégicos de las agendas urbanas. Y nada, para finalizar, pues simplemente quería hacer una pequeña reflexión de lo que les he contado, que es un poquito esa tendencia con 8 congresos que llevamos en la Asociación Regional ISUFACHE, pues lo que vemos es que vamos poco a poco consolidando, digamos, una tendencia ascendente. Luego, por otro lado, en el tema de las temáticas y terminologías, pues lógicamente pues se alinean mucho a temas de morfología urbana, detectando, como también he podido ver en este congreso a través de la sesión 7 que he podido participar, que en cierto modo, digamos, estos temas que tienen que ver con la ciudadanía, con la salud, pues que van creciendo poco a poco. Y finalmente también comentarles que creo que hay que hacer una reflexión sobre todo en cuanto a que la investigación sea aplicada y que tenga también un sentido y que hasta cierto punto, digamos, los resultados de los congresos puedan ser aprovechables para las políticas urbanas. Entonces, básicamente en esta línea que estamos llevando de colaboración con el Ministerio, pues un poco intentamos hacer una reflexión por encima de lo que serían las actas. Y nada, ya finalizo pues comentando que ya está previsto el siguiente congreso de ISUFACHE que se celebrará en México en el mes de diciembre. Y ahora pues les voy a pasar con
Carles Llop, quien les va a contar, digamos, otra iniciativa que pensamos que va a tener mucho interés y en la que además nos gustaría que de la red portuguesa, bueno, que de alguna manera ver si están interesados en ella. Bien, por si esto fuera poco, todo este tipo de iniciativas, pues el contacto, ¿no?, entre diferentes profesionales, académicos, pero también, digamos, personas que al final tenemos o tienen más responsabilidad sobre la gestión de los territorios de las ciudades, de repente nos embarcamos en un nuevo proyecto que es lo que denominamos las ciudades y las tesis. De hecho, cuando Javier Monclús nos ha regalado esta magnífica panorámica de personajes y personajes tan relevantes, yo he imaginado que todas nosotras estábamos en esta pantalla, porque en realidad seguramente la historiografía tiene una tendencia a poner en valor a aquellas y aquellos que toman un protagonismo muy relevante, pero en realidad los congresos, las jornadas, los seminarios, las reuniones de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España o de Portugal, mañana tendré que salir corriendo porque mañana tenemos un encuentro en Orense de la agrupación y de AECO. Este tipo de iniciativas, en el fondo, lo que son tres cosas. Una, observatorio, para de algún modo capturar qué pasa en la realidad, y cuando hablamos de observar, en el fondo lo que estamos haciendo es reconocer visión retrospectiva, pero también prospectiva. Este tipo de experiencias son observatorio, pero también son red para potenciar que justamente cada uno y cada uno, nuestros grupos de trabajo de investigación o nuestros despachos o nuestras instituciones públicas, actuemos en la realidad, transformemos la realidad frente a contextos contemporáneos y no tan contemporáneos donde la apología del desastre puede ser produciendo realmente una gran congoja y una gran, a veces, desesperación y a veces realmente un gran pesimismo. Somos observatorio, somos redes, pero también somos dispositivos, ¿no?, para prospectar renovación y también innovación. Las ciudades y la red y las tesis es una iniciativa que sale cuando Ana y Javier Pérez Igualada o Víctor Llano Sainz me invitan al Día Mundial del Urbanismo y me quieren pagar. Yo les digo, no me pagan nada, me pagan la universidad. Ah, no. Y entonces, ¿qué hacemos con los honorarios que tenemos previstos? Compren estanterías. Compren estanterías. ¿Estanterías para qué? Para volver a sacar las tesis de tantas y tantas personas que han estudiado y han profundizado tanto y ponerlas en una sala abierta que de repente las volvamos a coger, ¿no?, a revisar, a mirar, a leer, y no precisamente en términos digitales, sino viéndolas y tocándolas. Y así, en Valencia se lo creyeron, y en el 2023 creo que fue, organizamos toda una exposición donde ya prácticamente 10 universidades, 10 grupos de investigación, 10-11 de España, empezamos a poner en común pues en torno de unas 70 tesis, de unas casi 300 que teníamos registradas sobre ciudades. Y viendo pues la primera tesis, por ejemplo, de Marcial Echenique, chileno, afincado en España y en Barcelona, en el laboratorio de urbanismo, de 30 páginas, una tesis pequeñita, pero que se interesaba sobre la llamada o mal llamada urbanización marginal. Puedo ver el Premio Nacional de Urbanismo compartido con Fernando Terán. En 1974, Joan Busquets presenta una tesis sobre la denominada urbanización marginal en Barcelona, discutiendo con colegas y compañeros, pero si esta no es ciudad, ¿cómo que no es ciudad? En los años 70, en la década de los 70, de la predemocracia, Barcelona tenía un tercio podríamos llamar, de vivienda, entre comillas, digamos, marginal o de autoconstrucción, porque este marginal es muy peyorativo, un tercio de viviendas en polígonos en el área metropolitana y un tercio en la ciudad estabilizada. Realmente la tesis de Joan Busquets en aquel momento fue precursora de otros modos de ver: observatorio, redes, dispositivo. Y a partir de aquí fuimos viendo cómo el registro de la genealogía
de tesis en Zaragoza, en La Coruña, en Madrid, en Valladolid, en Sevilla y en otras tantas ciudades que no voy a decirlas todas, iban dibujando como un progreso entre 6 visualizadores. Dejo de banda el PowerPoint, porque siempre la tiranía del PowerPoint, luego clic, 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 como los anuncios de televisión, paso a las imágenes y ya está. Y vamos viendo cómo realmente la evolución de los intereses de entender la ciudad, comprender la ciudad en sentido amplio, proyectar, gestionar la ciudad, van evolucionando como no puede ser de otro modo. Y nos hemos ido fijando en la morfología, las formas urbanas que sedimentan los procesos, pero también nos hemos ido fijando en temas de estructura, de habitabilidad, de actividades, de movilidad. Nos hemos ido fijando, poniendo la atención en temas de metabolismo, por tanto, todos los ciclos que de algún modo tanto influyen en la vida real, no de las ciudades, de la ciudadanía. Morfología, estructura, metabolismo. Nos hemos ido interesando por cuestiones de interseccionalidad, de cultura y antropología del territorio y sociología de los fenómenos sociales, por tanto, redes, y nos hemos ido interesando por paisaje, y nos hemos ido interesando por el tiempo. 6 visualizadores que considero que son claves para comprender, tanto histórica como prospectivamente, lo que es la ciudad-territorio. Yo la denomino ciudad mosaico territorial. Morfología, estructura, metabolismo, paisaje, tiempo, redes, en orden muy preestablecido. Las tesis lo que han permitido es, además, esta experiencia de las ciudades y las tesis, ir creando y ampliando, pues, la red ISUR o los seminarios de investigación en urbanismo o otras iniciativas que se van desarrollando. En las imágenes lo que vemos es algo como elemental, los paneles que en su momento en la exposición de Valencia, que ya ha ido itinerando prácticamente por toda España, estuvo en Coruña, ¿no? Ahora ha estado en Cáceres y próximamente en octubre esperemos que vaya a Évora, con esta voluntad ya no solo de peninsularizar, sino de alguna manera ampliar el marco de trabajo conjunto, y cada ciudad iba colocando un panel básico donde lo que vemos es una evolución de la cartografía más significativa, no es un resumen, de algunos planes o planos o planes relevantes, de algunas visiones donde las panorámicas del paisaje también son relevantes, y encima de estos paneles, no sé si lo tenemos en las imágenes, perdón, al lado iban apareciendo las diferentes tesis, que las podíamos abrir, las podíamos leer, por ejemplo la de Pepe González Bebián sobre el Museo de Derechos Segovis también, ¿no? Las podíamos tocar, abrir, mirar, ¿no? Y además en cada una de las ciudades en donde ha ido itinerando la exposición, pretendíamos que esto generara algunas nuevas iniciativas. Hipotesis en Valencia, Rafa Temes y el equipo de Valencia nos reúnen todas las tesis como si fuera el play game de Colin Rowe y de otros tantos, intentando entender cuál es el collage, ¿no? Cuál es el juego de relaciones que a veces aparentes plantearlas también contemporáneamente con una revisión, una relectura, ¿no? También intentando sacar que nuevas aportaciones iban haciendo cada una de ellas. Este es el montaje de Valencia, pero en cada ciudad se han ido suscitando diferentes iniciativas. Es evidente que el diálogo, el conocimiento a través, ¿no? Va generando estas jornadas que vamos de algún modo realizando. En Coruña fue espectacular ver los opis en la calle donde ponían la exposición de las ciudades y las tesis. Aparte de las tesis, el equipo de 300.000 kilómetros segundo, bien conocidos ya por todas y todos, Mar Santamaría y Pablo estuvieron planteando algunas incursiones, por ejemplo, en términos de temperatura, de climatología y relación con todo, digamos, el cambio que nuestras ciudades tienen que hacer para irse adaptando a nuevas solicitaciones y, por tanto, iban aportando nuevas visiones y aportaciones. Aquí sí que vemos, por ejemplo, en el caso de Madrid, que hubo una retrospectiva de los diferentes planes, con una contribución de la biblioteca de la escuela, magnífica, donde nos permitieron ver realmente algunos documentos. Hago un pequeño paréntesis. Yo estudié en blanco y negro. Yo no sé la mayoría de ustedes, pero cuando me explicaban urbanismo, el plano de Cerdá, el plan de Cerdá, lo veía pequeñito en alguna ilustración o al sumo en una diapositiva.
cuando fui director de departamento, dije, vamos a comprar el plan Cerdá y lo vamos a colocar en el pasillo del departamento. Y cada día religiosamente me paro delante del plano y voy mirando cosas y voy aquello estudiando. Y como yo, pues me imagino que los estudiantes o otras personas lo van haciendo. Y este también es el valor del documento, ¿no? Para hacer que la tesis sea posición, sea criterio y que por tanto la teoría no sea una entelequia. Theoros en griego es una buena observación. Para que haya buenas observaciones, mucha pantalla, mucho dígito, pero fundamentalmente lo que hay que tener es, digamos, los objetos, el material que ha sedimentado el conocimiento, ¿no? También cuando se habla de datos, muchos datos, pero datos sin relatos no sirven para nada o sirven de poco. Y las ciudades y las tesis han ido evolucionando de tal modo que vamos a plantear mañana, con diferentes compañeras y compañeros que han ido siguiendo todo el proceso, pues una nueva iniciativa. Al mundo rural, la ruralidad, no se le escapa a nadie de que, no solamente en Portugal o en España o en prácticamente todo el mundo, tiene una importancia clave en un momento contemporáneo. Ya no es solamente un tema de despoblación y repoblación, es un tema de volver a dar identidad y funcionalidad, esta es la palabra clave, haciendo que el territorio sea objeto en sí mismo, actor en sí mismo, de reconfiguración, de transformación de nuestros territorios. Por tanto, mañana vamos a abrir esta iniciativa que, como decía, esperemos que nos encontremos, ¿no? En Évora, ¿no? Con Claudia, o que nos encontremos con los compañeros y compañeras de Lisboa y que la exposición que va a ir a Évora sea también una nueva ocasión para seguir ampliando este proyecto con otros proyectos. Resumo, observatorio, redes, dispositivo. Este es el mecanismo que además hemos financiado a escote, como cuando vamos de tapas y de vinos, ¿no? Y que de alguna manera ha ido configurando algo clave, como decía Alejo Carpentier, que es el amor a la ciudad. Por tanto, amor a la ciudad, territorio, pero sobre todo amor a quienes, ¿no? Trabajamos en la ciudad y el territorio, ¿eh? Y esta es la aportación por mi parte. Gracias. Soy consciente que estoy en tiempo de descuento, entonces voy a ser muy breve. Ya no queda más tiempo. Voy a humano y el potencial investigador de las personas que están ya trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues quería presentar este proyecto que estamos cerrando ahora, PEDESTART, en el que participamos los 4 miembros que estamos hoy aquí, también una compañera vuestra, Sara Susena, a la que seguramente muchos conoceréis, y que se centra en los paisajes periurbanos con valor patrimonial ecocultural, que debido a su configuración agraria o al desarrollo de actividades humanas, presentan posibilidades de ser catalizadores en procesos de regeneración urbana. Y bueno, pues realmente la morfología urbana tradicionalmente se ha centrado en el análisis de la ciudad histórica, de la ciudad consolidada, de los tipos, de las calles, de las plazas, y sin embargo, pues menos estudiados han sido los aspectos morfológicos de estos paisajes periurbanos, y de ahí es que nos interesen a nosotros pues este tipo de paisajes para abrir un poco más el ámbito. Bueno, pues PEDESTART aborda el análisis de 12 paisajes urbanos en 6 ciudades españolas que han ido evolucionando debido a procesos complejos, y son esas 6 ciudades que tenéis ahí. Y bueno, pues además de una reflexión teórica de fondo, planteamos una serie de análisis cartográficos avanzados pues para identificar amenazas en estas áreas o para identificar también oportunidades, y para rastrear ambas pues hemos desarrollado una serie de cartografías que abordan el análisis pues, de procesos periurbanos en el marco de 50 años, también cuestiones relativas a gobernanza y también instrumentos de planeamiento, desafíos ecológicos, desafíos socioculturales. Y estos son fundamentalmente los 4 bloques que hemos estudiado en estas áreas.
Entre los resultados del proyecto, pues me gustaría destacar este monográfico de la revista ZAR, que está dedicado a los paisajes periurbanos, en el que contamos con contribuciones muy interesantes, está en abierto, lo podéis consultar, entre los textos de Sara Casoni sobre los paisajes periurbanos desde el punto de vista ecotonal o de otros autores, también las entrevistas, las conversaciones con Thomas Sieverts o con Oriol Nelo, que es un geógrafo que quizá le conozcáis menos aquí, pero que ha sido una persona muy relevante en el mundo también de la administración española. Y bueno, y en paralelo al proyecto Pedestal, pues estamos proponiendo otro nuevo proyecto con el acrónimo OPS-ARA, esta vez centrado en la capacidad de los espacios públicos para actuar como catalizadores. De nuevo, siempre vemos esa cuestión de catalizador en los procesos de adaptación de las áreas residenciales a nuevas realidades climáticas y sociales. En este nuevo proyecto pues tenemos la fortuna de contar en un equipo de expertos con nuestro anfitrión hoy, Víctor Ribeira, y con Claudia Monteiro, y bueno, esperemos que salga adelante y que podamos concretar este trabajo conjunto. Naturalmente, parte de nuestro análisis lo orientamos a cuestiones de morfología urbana, pero sobre todo a aquellos tipos de tejidos menos estudiados desde el punto de vista del espacio público, es decir, dejando aparte pues, aquellos sobre los que hay más bibliografía especializada, que son los centros históricos o los ensanches decimonónicos. Bueno, habíamos preparado pues una serie de temas que aparecen recurrentemente en nuestras investigaciones, que han dado lugar también no solo a proyectos, sino a tesis doctorales. Y bueno, y en la página web pues, se puede encontrar información adicional, también con las reseñas y las actas de los congresos, y siempre flotando en el espíritu de nuestras investigaciones, pues entre los retos recurrentes está el interés por profundizar en las aproximaciones disciplinares, aunque con una mirada transversal, y en no olvidar la importancia de las tradiciones culturales. Y aquí entra pues, todas estas cuestiones que estamos planteando compartir a la hora de, bueno, pues, de seguir avanzando con ese tesoro que ofrece el conocimiento acumulado del que hablaba Javier en experiencias previas. Bueno, pues pensamos que podemos abordar estos desafíos actuales en parte a través de una colaboración con vuestra red, que puede tener múltiples derivadas, pues entre ellas, por supuesto, proyectos de investigación o el desarrollo de tesis doctorales, o incluso trabajos de transferencia y de consultoría que se podrían poner en marcha, y nos gustaría proponer en una reunión que tenemos al final de las sesiones, de la última sesión de hoy, pues algunas reuniones, ¿no? Pues quizá este encuentro en octubre en Évora, del que hablaba Carlas ahora mismo, con la idea de territorios activos, y quizá pues una reunión en Tordesillas, que tiene también un valor bueno, pues histórico, sobre confluencias iberoamericanas. Bueno, pues aquí termina nuestra comunicación express, con un mensaje que podría resumir nuestras 4 intervenciones, y es que estamos deseando compartir estas y otras perspectivas iberoamericanas desde ISUH-H con los compañeros del CENO. Y ahora sí, nada más en nombre de los 4, agradecemos a vuestra atención. Eu queria agradecer à Carmen Dias, ao Carlos Lobo, que acabou de sair porque tem uma viagem para Vigo, ao Javier Monteluz e à Ana Portalas. Infelizmente nós vamos ter que acabar. Eu estive a negociar estes 10 minutos extra com a organização, mas não podemos ter mais. No entanto, esta sessão serviu para os nossos colegas espanhóis nos mostrarem o que estão a fazer e serve para um convite para continuarmos em conversa nos próximos Coffee Break
e no jantar de hoje à noite. Peço-vos desculpa por não termos espaço para a discussão que eu gostava que tivéssemos, mas temos todos que nos dirigir a cada uma das salas onde vão ocorrer as próximas sessões. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.